podamos acercarnos a tu presencia con temor, con humildad, para contemplar la hermosura de tu rostro y para inquirir en tu templo, para escuchar tu voz y para hacer tu voluntad. Toma control de la vida de cada persona que está aquí esta mañana, Señor. Y permite que tu palabra pueda hacer su trabajo en cada corazón. Y que al salir por las puertas de este santuario, salgamos con una experiencia de cambio. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el entorno de la vida de los jueces y queremos hacer algunas consideraciones importantes que tienen que ver con lo que somos, con lo que debemos ser. La Biblia dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Cuando uno se acerca al libro de los jueces, tiene que tomar en cuenta que está refiriéndose a un periodo de silencio, un periodo oscuro en la vida de la nación israelita. Había desaparecido Moisés, ya no estaba Josué y tampoco tenían reyes, y habían surgido unos jueces, personajes interesantes porque no eran una especie de jefes civiles, políticos, pero no tenían la fortaleza militar de los reyes, ni el respeto tampoco. Y en ese periodo de silencio y de oscuridad hay una carencia de voz de Dios. Y cuando la voz de Dios no nos llega, porque nosotros no lo permitimos, entonces empezamos a inventar cosas. Surgen entonces en esta época esos jueces, y hay uno de ellos en especial que me llama mucho la atención. El pasaje dice que volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Es una repitencia recurrente de pecado y de perdón, de misericordia y de juicio. Impresionante porque nos permite observar al hombre por un lado en su capacidad de pecar y a Dios en su capacidad de perdonar. Y como que los hombres a veces no entendemos que eso tiene un final, que un día vamos a ser puestos en una balanza y que Dios nos va a pedir cuenta. De manera que le tomó mucho tiempo a Dios tratar de convencer a esta nación que él había escogido para lograr al mundo, que tenían que ser diferentes, que habían sido escogidos para marcar la historia y establecer el reino de Dios en la tierra. La vida de Sansón es interesante. La Biblia dice que el ángel de Jehová, y eso es muy serio, el ángel de Jehová se le apareció a la madre de este niño. Cuando nosotros leemos la historia de Sansón, nos encanta por la parte anecdótica. El recuerdo que tengo de mis días de niño en la iglesia era que los maestros nos ponían una figurita de Sansón, un hombre grande, gordo, con un tipo de luchador y con el pelo largo. Y eso, por supuesto, a un niño le llama la atención. Pero lo que más me llama la atención es que en la iglesia ese personaje no ha crecido. Se quedó allí a nivel de cómics. Sin embargo, Sansón es un personaje muy serio.
Hay una especie como de mito, de leyenda del personaje. Pero de muy pocos hombres en la Biblia se nos dice lo que se nos dice de Sansón. El ángel de Jehová se apareció a la madre de este niño y le dice: bueno, eres estéril, nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Escuchen esto: el ángel de Jehová. El ángel de Jehová no es un ángel. El ángel de Jehová es una manifestación corpórea de la divinidad en el Antiguo Testamento. Los teólogos llaman a eso una teofanía. Dios en persona viene a visitar a la madre, a la futura madre, y le dice: he aquí que eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y es bien interesante porque es el ángel de Jehová el que hace eso. Eso no lo hicieron con Samuel, no lo hicieron con el apóstol Pablo, no lo hicieron con Juan el Bautista, no lo hicieron con David, lo hicieron con Sansón. Y la iglesia le ha pasado una factura histórica a Sansón como un personaje que no tiene relevancia para nosotros, pero yo creo que tiene muchísima relevancia, porque si Dios en persona decide venir a anunciárselo a su madre, alguna relevancia tiene que tener. Y miren la otra cosa que le dice el ángel de Jehová: he aquí no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque concebirás y darás a luz un hijo, navaja no pasará sobre su cabeza, porque él será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y este es otro detalle interesante, porque es Dios quien decide que ese niño va a ser nazareo. El voto del nazareato era un voto voluntario. Tenía que ver con una manifestación especial de integridad, de pureza, en un periodo específico de la vida de los hombres y de las mujeres. Pero quien decide que Sansón ha de ser nazareo no es Sansón, sino Dios. Dios decide marcar con la pureza y con la santidad a este personaje que va a nacer. Y cuando uno se pone a mirar por delante al personaje, uno dice: ¿quién será este hombre que va a nacer? Tiene que ser un gran profeta, una mezcla de Elías con Juan el Bautista, algo así. Pero no es así. Ahora observen la tercera cosa que se dice de Sansón. Dice el ángel a la madre: y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Tremendo. Porque lo que yo conozco de Sansón y lo que conocemos la historia de Sansón nos dice que se pasó la vida cayéndose a golpe con la gente. Sansón no oraba por los enfermos, Sansón enfermaba a los sanos. Eso quizás puede parecernos contradictorio, pero eso es lo que la Biblia dice. Y fue escogido por Dios con ese ministerio. Un ministerio aparentemente ligero, que desde el punto de vista de muchas personas, incluyendo a Sansón, no necesitaba la presencia de Dios. Porque imagínense, se necesita ser consagrado para que haya golpe a la gente. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, se convertía en una maquinaria física capaz de destruir a los enemigos de Israel. Quizás ese sea un ministerio que a nosotros no nos guste, y quizás sea un ministerio por el cual nos sintamos respeto, pero Dios lo hizo así, Dios lo escogió así. Y como los ministerios los establece Dios, no hay que discutir eso, porque Él es el Señor.
nos guste o no. Bueno, y con esas credenciales Sansón viene al mundo. Y el padre de Sansón, que no estaba por allí en esos momentos cuando el ángel se aparece, ora para que el ángel regrese y le hace una pregunta sumamente interesante al ángel de Jehová. Fíjense la pregunta: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo ha de ser la manera de vivir del niño y qué haremos con él? Qué pregunta tan interesante. Fíjense que Manoah habla de la manera de vivir. Si este niño nos ha venido por misericordia de Dios, si Dios lo ha marcado con la pureza por encima del promedio, y si dice que Él va a salvar a Israel, hay algo que Él tiene que tener en su equipaje. Y su relación con Dios tiene que ser especial. No puede ser una persona cualquiera. ¿Cómo ha de ser la manera de vivir? Porque la integridad es justamente eso, una manera de vivir. La pureza y la santidad no es una manera de predicar ni una manera de cantar. Es una manera de vivir. Una manera de vivir es una manera de comportarse en todos los escenarios que la vida nos ofrece. Una manera de vivir es lo que yo hago en la iglesia cuando estoy predicando, pero lo que hago en mi casa cuando soy padre y esposo. Una manera de vivir es lo que yo hago cuando hago negocios con la gente. Una manera de vivir es en qué invierto yo mi tiempo cuando la gente no tiene control sobre mí. Una manera de vivir es un retrato y una película de todos los rincones de mi vida por donde yo me meto. Richard Dorr, autor del libro Integridad, cómo la perdí, mis esfuerzos por recuperarla, hace una pregunta cuando perdió su libertad y salió esposado del edificio de PTL en los Estados Unidos, año 1983. El mundo se estremeció cuando aquel ministerio poderoso cayó por el pecado de un hombre. No lo digo con complacencia, lo digo con dolor, porque le causó un gran daño a la iglesia de Jesucristo. Y no estoy diciendo nada que nadie ignore, porque fue una noticia que se regó por el mundo. Lo traigo a colación porque me parece un referente importante. Un ministerio donde trabajaban 1000 personas en la nómina cayó de la noche a la mañana por el pecado de un líder. Y decía Richard Dorr, que era el capellán del Club PTL, decía: ¿qué me pasó? ¿Por qué yo, un ministro con 35 años en el Evangelio, con experiencia pastoral, misionero en varias naciones, un hombre fiel a mi esposa y que nunca le he quitado $1 a nadie, por qué estoy preso? ¿Por qué perdí mi libertad? ¿Cómo perdí mi integridad? ¿Dónde perdí el rumbo de mi vida, por Dios? Y él dice: ahora sé, después que salió en libertad, ahora sé lo que antes no sabía. Y cuando una persona mantiene ese nivel de ignorancia que yo tenía, está en grave peligro. Cuando no sabes la diferencia que hay entre lo que tú eres y lo que tú haces, la diferencia es abismal. Y cuando no tenemos clara esa diferencia, como hombres y mujeres de Dios, estamos en gran peligro. Y ese era el problema de Sansón. No tenía una idea remota de la diferencia que había entre lo que yo soy y lo que yo hago. Hace unos días llegó una persona en mi oficina, hace unos meses, que tenía justamente ese problema, pero por supuesto no lo sabía. Y llegó con un lenguaje
con un volumen alto, hablando y llamando la atención de las personas que estaban allí, diciendo: yo trabajo en un ministerio apostólico y hago esto y bla, 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 bla. Y yo lo conozco. Y conozco los problemas con su familia, con su esposa y con sus hijos. Y lo llamé aparte y le hice una pregunta: ¿cómo está tu mujer y tus hijos? Me dijo: nos estamos separando, pastor. Ah, ese es el problema. Le dije: mire, hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Se lo voy a decir bien claro y bien directo. Si usted no puede pastorear a su familia, no tiene derecho de pastorear a nadie. Amén. ¿Serio? Nos hemos acostumbrado a que nos digan las cosas por pedacitos, con píldoras, con anestesia. No es mi estilo. No me gusta hacer eso. Creo que la gente tiene derecho de escuchar la verdad, así grite. Porque creo que es el deber que tenemos como ministros de decirle a la gente la verdad. No estamos llamados a complacer a la gente, estamos llamados a pastorear a la gente. Y a veces a la gente hay que decirle lo que no le gusta oír. Pero yo no escojo un auditorio para que me aplaudan. Eso no es mi interés. Yo no soy un orador, soy un predicador del Evangelio. Y la carga que tenemos es pastorear a la gente y decirle a la gente la verdad. La Biblia dice que si nosotros no proveemos para los nuestros, somos infieles y hemos negado la fe. Y si nuestra familia no nos puede respetar porque no somos dignos de respeto, nadie tiene derecho de respetarnos. Tremenda verdad de la palabra de Dios. Bueno, Sansón comienza a crecer, se hace un hombre. Acuérdense que tiene un llamamiento. Ha sido escogido y ha sido llamado. Ahora empieza a crecer y se hace un hombre y se va a casar. Ya creció Sansón, se enamoró. Así es la vida. Bueno, y se enamora de una mujer impía, de una mujer extranjera, de una mujer filistea, prohibida para los judíos como pueblo de Dios, no por ser extranjera, sino por ser pagana. Somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Somos el pueblo de Dios. No podemos hacer lo que todo el mundo hace. Somos diferentes. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Somos el punto de referencia moral de una sociedad que se cae a pedazos. Somos sal y luz. Y Sansón se va a casar con una mujer prohibida. Y ahí empieza a demostrar la tesitura moral que tiene. Empieza a demostrar el temor de Dios que se supone que debe tener. Y los padres, como siempre los padres, lo hagan. Esas dos generaciones siempre enfrentándose, los padres y los hijos. Hijo, no lo hagas. Está prohibido por Dios, es una mujer impía. ¿Y sabes lo que dijo Sansón? Me gusta, ella me agrada. Hace años, una joven me dijo eso, me dijo así exactamente: pastor, me voy a casar, ¿sabe? Estaba cruzando la línea de los 40. Y hay una mujer que cuando cruza la línea de los 40 se pone nerviosa. Y no se casa. Entonces, piensan que le va a pasar el autobús de la vida y le va a dejar en la parada. Y ella me dijo: yo me voy a pasar, me voy a casar.
me voy a montar en el primer autobús que pase. Y pasó un autobús. Y yo conocí el autobús ese. Era un loco. Un hombre loco. Y él se enamoró de un loco. Y se iba a casar con su loco. Y me dijo, ese es el hombre de mi vida. Y le dije, pero es un loco. Bueno, no podemos obligar a la gente. Solamente podemos aconsejar a la gente. Y se casó con el loco. Y el loco la volvió loca a ella y a toda la familia. Fui a visitarlo una vez a Barquisimeto y tenía cicatrices hasta en el cabello. Una mujer hermosa, linda, partida, golpeada, amoratada, angustiada y escondiéndose. Era muy cruel decirle en ese momento, te lo dije. No era para decirle eso, pero se lo habíamos dicho, ¿verdad? Le dijimos, te vas a casar con un loco. ¿Y saben cuál fue la única razón? La misma que dijo Sansón, ella me agrada. Tomar la decisión de casarse es una decisión supremamente difícil, por varias razones. Número uno, porque cuando uno decide que se va a casar, lo tiene que hacer cuando es joven. Si la gente se casara vieja, no habría problema, sería más feliz la humanidad. Pero la gente no se puede casar cuando es viejo, porque no tiene sentido. Esa no es la arquitectura divina de la vida. Hay que casarse cuando uno es joven. El problema es que cuando uno es joven, uno no tiene experiencia. Y no puede esperar tener experiencia. Entonces, justamente ahí es donde ocurre la presencia de Dios. Soy joven, me quiero casar, me puedo equivocar, no tengo experiencia, pero tengo a Dios. Y tengo su palabra. Y tengo su orientación. Y tengo al Espíritu Santo. Y tengo a la gente que me dice, cuidado. Cuando me dicen cuidado, yo debo entender que es una luz amarilla que se prende. Pero Sansón no le hizo caso a nada de eso. Me agrada, se casó con su mujer. ¿Saben por qué? Porque Sansón no era devoto. ¿Cuánto nos importa a nosotros la presencia de Dios? ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel era un joven que no tenía un llamamiento como el que tenía Sansón. El ángel de Jehová lo vino presentarse cuando nació Daniel. Nunca Dios le dijo a Daniel que había sido llamado para nada especial. Daniel era un muchacho de la crema innata de la sociedad judía, de los que fueron llegados a la transmigración de los judíos para Babilonia. Y llega a Babilonia Daniel, un muchacho que no tenía más de 19 o 20 años. Y lo implantan por la fuerza, lo sacan de su familia, de su entorno, y lo meten en un reino pagano. Y cuando Daniel se encuentra frente a un reino pagano, toma una decisión y dice, ¿saben qué? No me voy a contaminar. Y punto. Tremendo. Un muchacho frente al mundo. Un mundo pagano. Un mundo con antivalores. Un mundo que se oponía a su principio. Y un mundo lleno del poder político. Era el reino del hombre más poderoso de la tierra, Nabucodonosor. Y un muchacho de 20 años se paró frente a todo ese poder y le dijo, ¿saben qué? No me contamino, no quiero. Y que se queme el mundo si quiere, pero yo le sirvo a Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Uno puede hacer con Cristo dos cosas. Uno puede hacer con Cristo lo que hizo Judas, y uno puede hacer con Cristo lo que hizo Pablo. Son decisiones. Tú escoges. Judas fue llamado para servirle, anduvo con él y terminó negándolo. Pablo, al contrario, nunca anduvo con él, de hecho lo persiguió. Y
Cuando se encontró con él en el mediodía de una calle polvorienta en Damasco, cambió su vida para siempre. Y dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La vida y la muerte para mí no tienen importancia en términos de Jesús de Nazaret. Se amarró con Cristo con lazos de misericordia. Pero cuando Sansón se casó, bueno, se le enredó la vida. Sansón no era como José. ¿Se acuerdan de José? Un muchacho, 17 años cuando salió de la casa de su padre. Malcriado, soñador, consentido. Y llega a vivir una crisis de pruebas y solo, abandonado por lo suyo. Y cada prueba era peor que la otra. Es como cuando la gente dice: bueno, yo tengo razón de ser malo porque viví en un entorno de maldad. Dios me abandonó mi familia, mis hermanos me vendieron, me calumniaron, me metieron preso, yo soy inocente. Y la Biblia dice que Dios estaba con José. Y uno dice: bueno, y si estaba con José, ¿por qué le pasó todo eso? Interesante. Porque la presencia de Dios permite a veces que pasemos por túneles. Los hombres y las mujeres de Dios vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Vamos a pasar por las aguas, pero no nos vamos a ahogar. Y vamos a ser probados en la balanza de Dios para ver de qué estamos hechos. Ustedes se pueden imaginar a Sansón en la casa de Potifar. ¿Qué hubiera hecho Sansón en la casa de Potifar? El triunfo o la desgracia no ocurren por las circunstancias, ocurren por mis decisiones. Yo decido ser santo o decido no ser santo. Así de sencillo. Sansón tenía una relación marginal con Dios, una relación de orilla, una relación religiosa, una relación que no producía cambios. Lo de Sansón no era relación, era religión. Evidentemente que sabía orar y sabía venir al templo a traer las ofrendas votivas, inclusive las ofrendas para el día de la justificación, de la expiación. Seguro que sabía hacer todo eso como un judío, pero no tenía una relación personal con Dios. Hay mucha gente así como Sansón hoy en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y piensa que porque vienen a la iglesia tienen una entrada en la franquicia del reino de los cielos. Venir a la iglesia no significa que yo soy cristiano. Soy cristiano y como consecuencia de eso vengo a la iglesia. Pero venir a la iglesia no es lo que me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es una relación con Dios, una relación personal con Dios. Era débil de carácter, estaba dominado por los apetitos carnales, habían falencias espirituales en su vida, debilidades morales crónicas que nunca revisó, que nunca pidió ayuda, que sabía que las tenía y siempre caía en las mismas. No valorizaba su ministerio porque tenía un concepto religioso de la santidad. Saben, Sansón está hablando con una mujer impía en un lugar impío.
Y empieza a decirle mentiras a esa mujer. Mentía con una facilidad impresionante. Un hombre que estaba marcado por el voto del nazariato, que era un voto de santidad. Mentía y la engañaba. Y de repente le dice, ¿sabes qué? Yo soy nazareo. Si usted hace una traducción sociológica de esas palabras, eso es igual a que una persona creyente, un cristiano de una iglesia, un líder de una iglesia, esté emborrachándose en un bar y le diga a la gente, ¿saben qué? Soy cristiano, yo soy cristiano. Pentecostal para más señas. La pregunta que habría que hacerle, sí, ¿y entonces qué haces aquí? Eso es un concepto religioso de la santidad. Gente que no tiene idea de dónde está Dios, pero dice, yo soy cristiano, y carga una tremenda Biblia. Un concepto religioso de la santidad. Sansón confundía la misericordia con la justicia. ¿Saben? Hay gente que está pecando y siguen pecando porque un rayo no los ha partido en dos. Y como un rayo no los ha partido en dos, está todo bien. Hay gente que piensa que Dios es un policía que lo está cazando a uno para darle un machetazo y arrancarle la cabeza. Dios no hace eso. Somos libres. Dios no tiene que perseguir a nadie. Dios sabe lo que tú eres y lo que tú haces, dónde te metes, en qué pasas, en qué gastas tu tiempo libre. Dios sabe cuáles páginas de internet miras tú cuando nadie te estaba vigilando. Dios sabe qué películas ves tú, qué tipo de video. Dios sabe todo eso. Y no se va a aparecer todos los días regañándote. No, el Espíritu Santo no funciona de esa manera. La vida es un tiempo para que nosotros decidamos a dónde vamos a pasar la eternidad. Pero cuando tenemos problemas de confusión de la justicia con la misericordia, vamos a tener resultados dramáticos. Miren la confusión de la justicia con la misericordia. Va a Gaza y se mete en la casa de una mujer prostituta. Y los enemigos lo cazan para matarlo a la medianoche, pero Sansón era más avión que todo el mundo y se fue. Y de paso se llevó las puertas de la ciudad con columna y todo. Yo quiero que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo. Se acababa de acostar con una mujer prostituta, un hombre marcado por la santidad. Y cuando termina, arranca las puertas de la ciudad con columna y todo, y uno dice, ¿y de dónde sacó fuerza? Pues de donde la sacaba siempre. El Espíritu de Dios vino sobre él y arrancó las puertas de la ciudad. Estoy hablando de las puertas de una ciudad antigua. Tienen que imaginarse que la fuerza que se generaba cuando el Espíritu de Dios venía sobre el hombre era algo colosal, algo que no lo podemos imaginar. Era la fuerza de una maquinaria pesada para arrancar grandes puertas pesadas con columnas, caminar 60 kilómetros y montarlas en una montaña. Acababa de pecar contra Dios y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y eso confunde a muchas personas. Tengo 20 años pecando y nunca me ha pasado nada. ¿Por qué me va a pasar ahora? Saben, hay gente que se va a presentar ante Dios en el más allá. Y cuando se presenten ante el Señor va a decir, ¿cómo que te llamas tú? Ajá. Ah, no estás en la lista. No, Señor, debe haber un error ahí porque yo eché fuera demonios y profeticé, ¿sabes? Y hice milagros. Ajá. ¿Cómo fue que me dijiste que te llamaba?
No está. Disculpa. ¿Qué pasa el otro? Siguiente. Tremendo. Hice milagros, profeticé, eché fuera demonios, y resulta que a la hora de la verdad no soy recibido en el reino de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me pasó igual que a Sansón. El problema de la misericordia es que nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que ella es. Nos encanta hablar de la misericordia, del amor. No nos gusta hablar de la justicia. Pero Dios es justicia y es misericordia. Y Dios no puede amar más allá de lo que la justicia le permite. Por misericordia nos salvó y nos redimió. Pero la justicia dice que lo vamos a encontrar delante de Él y Él nos va a pedir cuenta. Hemos escrito poemas hermosos acerca de la misericordia y he escrito canciones bellísimas acerca del amor. Nunca hemos escrito nada acerca de la justicia, porque la justicia nos asusta. Pero la justicia tiene un lugar y un rango igual que la misericordia, porque Dios es amor y es justicia, es amor y es fuego consumidor, y manifiesta su justicia en el tiempo que tiene que manifestarla. Y cuando la curva de la vida, la curva de la misericordia se corta con la curva de la justicia, a usted se le acaba la vida. ¿Saben? La vida humana es algo muy difícil. Nos pasamos la vida haciendo cosas. El ejercicio de vivir la vida es sumamente difícil. Y cuando empezamos a aprender a vivir, tenemos que morirnos. Y ahí nos tenemos que enfrentar ante Dios y no podemos dar marcha atrás. Por eso hay que volverse a la palabra de Dios, para que no nos pase lo que le pasó a Sansón, que confundía la misericordia con la justicia. Tengo 20 años burlándome de Dios. ¿Por qué no me puedo burlar 20 años más? Bueno, sencillamente porque se acabó el tiempo de la misericordia. Se acabó el tiempo de la misericordia, se acabó el tiempo de la vida. Sansón no conocía el peligro de las mezclas morales. Un poquito de santidad y un poquito de pecado. Un poquito de algo bueno y un poquito de algo malo. Dios no tolera las mezclas morales. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? No hay medios cristianos. Hay cristianos comprometidos con Dios, con vida de pureza, de santidad, de integridad. No hay medias tintas con Dios. Había 3 niveles de ignorancia que tenía Sansón. Número 1, no conocía a Dios. Número 2, no conocía al diablo. Número 3, no se conocía a sí mismo. Y una persona que tenga esos niveles de ignorancia tiene mucho peligro. No conocía a Dios porque jugaba con Dios y pensaba que Dios era un juguete. No conocía al diablo porque no se daba cuenta que el diablo es malo y hace ofertas. Pero lo único que puede hacer el diablo es tocar la puerta de tu corazón. Lo único que puede hacer, no puede hacer más nada, aunque quiere, aunque quisiera, porque en la arquitectura de Dios no le está permitido obligar a los hombres. Satanás lo único que puede hacer es tocar la puerta de tu corazón para hacerte una oferta. Tocar la puerta de tu corazón, más nada, no te puede doblar el brazo. Y Cristo lo dijo con palabras harto elocuentes: orad y velad para que no entráis en tentación.
O sea, muy claro lo dijo el Señor, la tentación es un mal necesario que va a llegar a la puerta de tu vida para verificar el concepto de la libertad de los hombres. Si somos hombres libres, tenemos que ser probados, invitados, para ver si realmente amamos a Dios. Y lo único que puede hacer Satanás es hacerle una invitación. Y cuando a uno le hace una invitación, uno tiene dos opciones: la toma o la deja. Así de sencillo. Y Cristo dijo, si ustedes quieren vencer la tentación, tienen que orar y velar. Orar y velar no elimina la tentación. Orar y velar nos capacita para vencer la tentación. No se ponga a hacer ejercicio para vencer la tentación. No se ponga a buscar estrategias para vencer la tentación. Eso está hecho. Ore. Revise su comunión con Dios. Revise su vida de devoción, su vida de comunión en oración. Y usted verá que cuando entra en la dimensión de la vida de oración, usted es cambiado. Usted es fortalecido. Usted aprende a tener visión de lo que es el pecado y a oler la tentación y a rechazarla. Orar y velar para que no entre en tentación. Bueno, durmieron a Sansón en las piernas de la mujer y empezaron a preguntarle, bueno, y Sansón decía, lo que dijo Sansón, miren lo que dijo. Esta vez me escaparé como las otras veces. Le dijo a la mujer que si le quitaban un poco de cabello iba a perderla. Mentira. La fuerza de Sansón no estaba en el cabello. El cabello largo era un símbolo de esa fuerza, pero no tenía que ver con el cabello. Esta vez me iré como las otras. Ella hizo que se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirle porque, dice la Biblia, su fuerza se apartó de él. ¿Escucharon eso? Por fin, su fuerza se apartó de él. Pero Sansón no se dio cuenta. Y él le dijo, le dijeron, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, dice la Biblia, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, dice la Biblia, que ya Jehová se había apartado de él. Buenas noches. Se acabó. Es como si yo le estuviera diciendo, Sansón, ¿sabe qué? Se acabó. ¿Cuánto tiempo duró Sansón haciendo eso? 20 años. Bueno, ¿qué podemos aprender de eso? Número 1. Podemos aprender que el enemigo de nosotros no es un juguete. Si con el diablo no se juega. El diablo es un enemigo poderoso. El diablo es un enemigo persistente. Sin embargo, el diablo es un enemigo resistible. Además, el diablo es un enemigo derrotado. Y más aún, el diablo es un enemigo juzgado. Cuando uno dice que el diablo está derrotado, la gente dice amén y dice aleluya porque se contentan. Pero algunos no entienden que cómo es posible que el diablo estando derrotado haya tanto pecado en el mundo. El diablo está vencido, claro, está vencido. Cristo lo venció en la cruz, le quitó el poder que él tenía. Y además lo juzgó, pero mientras haya hombres libres en el mundo y el tiempo no se termine, Satanás seguirá haciendo su trabajo para probar la libertad de los hombres. Por eso que todavía tiene poder, pero está derrotado y él lo sabe. Y el único poder que el diablo tiene sobre usted es el que usted le permite, porque usted tiene el poder para derrotarlo. Satanás es una persona que está en libertad baboseando. No lo magnifiques. La gente dice, es que el diablo es muy poderoso. No, es que tú eres muy débil.
Vamos a tener una óptica correcta y sincera de la realidad. ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestra fortaleza para vencer al enemigo? Nuestra fortaleza está en Dios, está en su palabra, está en la oración. Hay que hacer agricultura espiritual con la vida cristiana, hay que cultivar la vida espiritual. ¿Sabes? Si tú no cultivas la vida espiritual, si no cultivas la vida devocional, si no cultivas la vida de oración, si no cultivas la vida de santidad, es porque estás cultivando otra vida. Y tienes que cultivar una de las dos, porque ese es el diseño del ser humano. Si no te alimentas con los valores espirituales, aunque lo niegues y aunque no lo quieras, te alimentas con los valores del mundo. Y tu mente va adquiriendo la fisonomía de una mente mundana. Por eso uno a veces oye hablar a creyentes y hablan como impíos. Y ellos se sienten normales. Y a veces echan chistes de doble sentido y ni se inmutan, porque viven en ese medio, en ese ambiente, están lejos de la presencia de Dios. Cristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Con Cristo no se puede ser neutral. Hay que hacer una evaluación continua de la relación que tenemos con Dios. Sansón nos enseña a nosotros cómo el pecado nos corrompe. Sansón no estaba predestinado a fracasar. El fracaso no es el destino de las personas. Yo escojo mi destino, como decía Amado Nervo en un poema cuando estaba muriendo, muy cerca de mi ocaso: yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni trabajos injustos, ni esperanza fallida, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino